en lo que es la cuestión laboral, ¿no? La cuestión de los trabajadores, la cuestión de los sindicatos, la cuestión del partido político, que ya nuestro analista mencionaba, la, la importancia que tendría en ese país. Estoy viendo aquí una serie también de preguntas. Yo creo que hemos escuchado el análisis alrededor del partido político y aquí pues nos mandan un como comentario y nos dicen que si ahora está la situación en El Salvador, quizás está hoy mejor. Me parece que este comentario está importante. Vamos a ver. Está hoy la situación mejor, dice, en El Salvador para que los trabajadores por fin se organicen sin ser reprimidos. Me parece que este comentario, y aquí nos dice Alonso o Alfonso, que como que en los tiempos que él estuvo, menciona Guardia Nacional, menciona Policía de Hacienda, menciona los escuadrones de la muerte, que eran los aparatos de represión. Y aún así, dice, nos organizábamos. ¿Por qué hoy que no hay aparatos de represión, los trabajadores se han dado, dice aquí, lo ponen entre comillas, se han dado por vencido? Bueno, hay mucho aquí, por supuesto, ¿no? Pero vamos a pasarle los micrófonos. Allá vámonos para El Salvador. Adelante, El Salvador. Sí, él tiene toda la razón. Es que es lo que estamos hablando. Cuando no hay conciencia de clase, no hay nada. Todo se convierte en un aventurerismo. Eso es lo que había antes, en la época de la que él habla. En esa época habían verdaderos dirigentes sindicales, verdaderos dirigentes políticos que a veces ya ni funcionaban ellos en sus partidos, precisamente por las divergencias de opiniones. Pero y es cierto, la Guardia Nacional en esa época, cuando se hacían huelgas, ahí estaba la Guardia, ahí estaban, la Guardia andaba con el grupo de macheteros, que le llamaban patrulleros, algo así le llamaban, las patrullas civiles le llamaban. Se ponían adelante los guardias en una fila, y atrás se ponían los macheteros, porque ellos llegaban con machete en mano. Y ya preguntaban a ellos quién estaba dirigiendo ese movimiento, hablaban con el dirigente sindical y prácticamente amenazaban, ¿verdad? Entonces, el temor más grande de los sindicalistas eran los machetes, pero entonces había conciencia y eso cubría todo. Eso es lo que no hay ahora. Ahora lo que hay es conciencia de hacer más dinero. El frente al estar gobernando algunos dirigentes sindicales, o les están permitiendo esa clase de conquistas, dicen ellos, un bono de 250 cada 3 meses, otro bono de tanto, bueno, así pasan el año. Esas son las conquistas sociales de ahora. Pero en lo político ellos ya prácticamente no funcionan, no luchan porque aquí se mejore la salud, la educación, como si eso no fuese trabajo sindical, y es precisamente ese es el trabajo político que deben desarrollar los sindicatos. Entonces aquí se han encerrado ellos en su medio, y de ahí no les importa lo que pase en otros lados. Pero de todas maneras, entre más presión se va haciendo en contra de los pueblos, más se va desarrollando esa conciencia de clase, esa conciencia de lucha, esa conciencia de ya no hincarse y pedirle a Dios que se meta en esto. Dios no tiene por qué meterse en esto. Incluso Dios ha ordenado a la gente que no rece, que camine. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, caminando ahora dentro de este movimiento para los aportes que se puedan dar. Hemos construido, y ese va a ser el final de estas pláticas, hemos construido los 10 mandamientos de
de la clase obrera, los 10 mandamientos de los sindicatos, en donde ahí prácticamente se dice qué es lo que se debe de hacer. Y eso, al fin y al cabo, cuando las masas ya no aguanten el hambre, con falta de trabajo, y ya no puedan ni irse por otro país, porque son dinerales que les cobran, entonces hay que luchar. Ese es el llamamiento, prepararnos para luchar, porque no podemos meternos a hacer una lucha también sin tener una teoría. Sin teoría revolucionaria no hay revolución, y eso es ciertísimo. Bueno, amigo, esperamos que le aclaramos un poquito acá, ¿no? Con su pregunta, comentario. Y al respecto, parece que acá Daniel Castellano, me parece que es un ex miembro de, dice aquí, Andes 21 de junio, miembro de Andes en los 80, dice, en donde tenían el poder, estoy leyendo literalmente, el poder de paralizar, dice, la educación, las escuelas a nivel nacional. Y luego nos da el ejemplo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ahorita en México. Tiene parado a todo el sistema educativo de México porque está exigiendo que no se privatice la educación. Entonces, ese poder de paralizar un país tan grande como México, y nos dice acá nuestro querido oyente, El Salvador, que inclusive el México Distrito Federal es más grande que El Salvador. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no podemos hacer lo que hacíamos en los 80s con Andes 21 de junio? Adelante. Bueno, ahora Andes existe, todavía existe. Ya no es la Andes de la época de Mario López, por ejemplo, y de otros grandes dirigentes de aquella época. Ahora, el secretario general de Andes, hace poco aquí, yo le hice una pequeña crítica, porque en una entrevista a él lo acusa otro secretario general de otra organización de profesores de pedirles a ellos que ya dejen estar al Estado, que el Estado no tiene dinero, que no hay que pedirle nada, ¿verdad? Eso pide el secretario general de Andes. Entonces los otros lo denuncian, los otros son más conscientes. Entonces estamos hablando de que el sindicalismo de la época en que el compañero ahí habla o pregunta, ese era otra cuestión, la época de Salvador Cayetano Carpio, los Dimas Salas, y sí hay un montón de dirigentes que ya no existen, muchos de ellos fueron asesinados, pero ese fue un verdadero sindicalismo cuando existían la FUS, SEAPSE, todos esos grandes organizaciones que tenían gran cantidad de sindicatos, eran federaciones y confederaciones, pero habían programas dedicados a la educación de sus bases y del pueblo. Es lo que no tenemos ahora. Eso hoy no existe. Y si son escuelitas que pueden ellos desarrollar, no están acordes pues a la situación, a lo que se debe de comprender ahora, cómo, es decir, conocer internamente al enemigo que tenemos gobernando, se llame Arena o se llame FMLN o como quiera que se llame. Si nosotros entendemos que son buen gobierno, tenemos que apoyarlo, pero esto es al revés. Estos gobiernos, estos están haciendo más revolucionario al pueblo por la manera en que lo están tratando. Como si queremos hacer un perro bravo, golpeémoslo a cada momento y en un minuto determinado el animal se nos va a tirar encima. Entonces, por eso es que llegó a decir Kennedy también, ¿verdad?, de que aquellos que se oponen a las revoluciones
pacíficas se están creando las violentas. Ojalá no vaya a pasar eso en El Salvador. Pero eso es lo que están haciendo y eso viene de arriba, como decían ellos mismos antes, ¿verdad? Estamos, amigos, esperando aquí pues de darle lectura, ¿no?, a todas sus inquietudes, comentarios. Gracias, hay algunos comentarios importantísimos que, bueno, dada su importancia, excelente, pero queremos quizás darle más prioridad a los que están dirigidos al tema central. Ya aquí nos hablan inclusive de las posibilidades que habrían. Bueno, habría que preguntarle a nuestro analista, vamos a ver qué posibilidades dice, si las posibilidades son reales hoy que vienen estas nuevas elecciones, de dónde, y esto pues quizás es la opinión, ¿no?, de nuestra amiga que nos está enviando el comentario, de estas próximas elecciones que vienen, en donde políticamente, dice, y ya lo está pronosticando, dice, políticamente el FMLN desaparecerá como primera fuerza política. Hay oportunidades entonces para el pueblo de finalmente tener su propio partido político. Adelante, Centroamérica, El Salvador. Sí, decíamos que es importantísimo, es necesario el partido político para la clase trabajadora. En estos momentos, desaparecer el FMLN, el pueblo no tendría ninguna opción en el contexto político que tenemos ahora. Ninguna. Sería quitar un partido malo y poner otro más malo o peor. Sería prácticamente nada. Los trabajadores hasta este momento no tienen opción, porque no tienen su partido político. Formarlo, bueno, yo hablaba de que 5 personas pueden convertirse en un partido político. Y en un partido político que dé más trabajo quizás que cualquier partido político legal. Pero lo que él dice, si en estos momentos fueran las elecciones, sí es cierto que el frente se va. Pero de aquí a año y medio, digamos, las cosas pueden cambiar. El frente tiene mucho dinero acumulado como para comprar cientos de votos, lo pueden hacer. Manejan también el Tribunal Supremo Electoral, donde pueden hacer trampas, porque para eso es el poder, cuando está en manos no las adecuadas, ¿verdad? Cuando está en esas manos, el poder sirve para hacer trampas, o chanchullos, como dicen otros, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, poco a poco la gente va entendiendo. Por ejemplo, ahora con los diputados, que la nueva diputación que podría elegirse, ¿verdad? Los que no están en partidos. Pero aún para eso se necesita mucho dinero, porque tienen que darse a conocer. Si la gente no los conoce, difícilmente votaría. Pero son trabajos que además de dinero necesitan mucho tiempo. Esa gente no, sí necesitan tiempo, necesitan activistas incluso para trabajar en eso. Por eso es que se está utilizando mucho el internet, los volantes, las octavillas, para todo como se hacía antes. Es que antes como que no había internet, pero como que se comunicaba mejor los sindicatos con sus bases y con los pueblos, porque al hacer huelgas de inmediato se iba a informar a los mercados, a los comederos, y llegaban y empezaban a hacer pupusas, almuerzos, cena y todo ahí. Entonces eso no se ve ya, eso ya no existe.
Se mandaban también a pedir a los buses con botes de leche que habían antes, grandes los botes. Se sellaban